en realidad es para resolver algunas o aclarar algunas dudas que ustedes hayan tenido en la lectura del tema. Ya les había indicado que el tema o la clase consiste en realizar la tarea que se les envía a través del Moodle, ¿no? Ustedes tienen que leer, estudiar y resolver la tarea que está indicada ahí y enviar en la fecha indicada, ¿no? Todo eso por Moodle. El WhatsApp simplemente sirve para comunicarnos rápidamente o para que ustedes hagan alguna consulta sobre la materia o sobre el tema avanzado. Entonces vamos a empezar. ¿Ven la pizarra que estoy compartiendo con ustedes? Le digo el tema. Es el tema 1, el tema de lógica, nociones de lógica simbólica. ¿Se ve? Una pantalla blanca nomás es. Entonces, ya, voy a intentar compartir nuevamente. Ahora. Claro, sí, licenciado. Se ve el tema, ¿no? Entonces el tema titula, el tema que vamos a revisar nuevamente y que tenían que leer, es el tema de nociones de lógica. ¿Qué es lo más importante de este tema? Son los conceptos. Uno de los conceptos es el concepto de lógica. ¿Qué estudia la lógica? Si les preguntara qué estudia la lógica, ¿cuál sería su respuesta mentalmente? Vayan pensando. Y si alguien quiere expresarla, me indique, me dice cómo definiría el concepto de lógica, o qué es la lógica, cuál sería la respuesta, si la pregunta fuese esa. Estudia el valor de verdad de un argumento. Ya, estudia los valores de hay idea, ¿no? Está bien, no está mal. Aquí si ustedes ven la introducción, dice introducción, la lógica simbólica o matemática se infiere de la lógica formal de la filosofía y del álgebra de la matemática con sus métodos y lenguajes simbólicos. En realidad, lo que quiere decir esto es que la lógica matemática surge o se infiere de la materia llamada filosofía. No sé si ustedes han visto filosofía en colegio. ¿Alguien me puede decir si han visto filosofía, por favor, la materia de filosofía? O ya no ven como materia. Sí, sigue ahí esa materia. Ah, ya, ok. Entonces, tienen idea de lo que es filosofía y en filosofía se ve la lógica, pero no es una lógica simbólica. Y en álgebra el lenguaje es más simbólico. Cuando digo simbólico, utiliza letras y símbolos especiales para expresar sus ideas, expresar sus pensamientos, sus axiomas, sus definiciones, sus conceptos, ¿no? Y se aplica, y todo eso que se realiza en álgebra, se desarrolla en álgebra, se aplica a la vida práctica, a resolver problemas de la vida real, ¿no? Entonces, el método del álgebra tiene un método de razonamiento muy especial y esencialmente es simbólico, ¿no? La combinación del concepto de lógica que tenía de filosofía y el lenguaje de la matemática, o el lenguaje del álgebra de la matemática, se combina para crear este tema que está bajo el título de lógica, de lógica simbólica o matemática también. Bien, ¿qué estudia la lógica? Dice que estudia las formas de razonamiento. O sea, aquí si ustedes ven en la introducción, la lógica estudia las formas de razonamiento. Lo he resaltado. Entonces, de forma resumida, se puede decir eso, ¿no?
Y si quieren enfatizar más, razonamiento deductivo, porque hay dos tipos de razonamiento, ¿no? El razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. En este caso es el deductivo. Y además tienen que ser aceptadas como válidas. Entonces vamos a decir que lógica, de una manera sencilla y simplificada, vamos a decir que la lógica estudia las formas de razonamiento deductivo, aceptadas como válidas. Eso quiere decir que hay formas de razonamiento que no son aceptadas como válidas. Las que estudian la lógica son aquellas que se aceptan como válidas. Si les preguntaran como objeto qué es la lógica, ¿cuál sería la respuesta? Una pregunta. ¿Como objeto, dicen? Sí, como objeto. Sí, ¿qué es como objeto la lógica? En la vida real clasificamos las cosas como tangibles, intangibles, ¿no? Como objetos tangibles, intangibles, personas, animales, cosas y objetos intangibles. Ahora yo les pregunto, ¿qué es la lógica como objeto? ¿Es una persona? ¿Es un animal? Intangible sería, licenciado. Ya, es un objeto intangible. ¿Y como objeto qué es en realidad? ¿Qué otro nombre recibe? Pensamiento deductivo. Exacto, como objeto es una forma de razonamiento. O sea, como objeto es el razonamiento. Se puede decir simplemente razonamiento o forma de razonamiento, mucho mejor, mucho más específico, ¿no? O también se dice simplemente como objeto es una inferencia. Estudiar las formas de razonamiento, ¿no? Y las formas de razonamiento, hay infinidad de formas de razonamiento. Nosotros vamos a estudiar algunas que nos sirven de base para resolver y utilizar en formas de razonamiento mucho más complejas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos de ese objeto llamado forma de razonamiento? El objeto básico o el elemento fundamental es la proposición. ¿Y qué es la proposición? Dice que es toda oración declarativa. ¿Saben lo que es la oración declarativa? Nos enseñan en la escuela. Nos dicen que hay 3 tipos de oraciones básicas, una primera clasificación. ¿Cuáles son las oraciones gramaticales que recuerdan como nombre esa clasificación básica? Imperativas, dubitativas. Bien. Imperativas después. Dubitativas. Interrogativas. Interrogativas, sí. Interrogativas, las interrogativas, ¿cuál es el significado de una oración interrogativa? Las de preguntas. Hace preguntas, sí. Plantea problemas, ¿no? Plantea una necesidad, ¿no? Generalmente el planteamiento de un problema se hace a través de una oración interrogativa, ¿no? Entonces son preguntas. De esas preguntas, por ejemplo, si les digo ¿qué día es hoy? Está encerrado en silencio, es una pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido decir que sea verdadero o que sea falsa esa pregunta, esa oración? No, licenciado. No tiene sentido decir que sea verdadero o que sea falsa, es una pregunta simplemente, ¿no? Las oraciones imperativas, has dicho, ¿no? Oración imperativa. ¿Cuáles son las oraciones imperativas? Las que dan una orden. Las que dan una orden. En realidad no están así, ¿no? Imperativa es de importancia. O sea, son oraciones importantes en el sentido en que plantea las acciones que deben realizarse para resolver un problema, ¿no? Después de las interrogativas hay un problema, hay que resolver los problemas y
y se plantean las acciones que se realizan para resolver ese problema, se utilizan las oraciones llamadas imperativas, ¿no? Que de una manera general decimos, ¿no? Es fácil de entender, son aquellos que ordenan. Y después están las oraciones afirmativas, las que afirman o niegan alguna cosa, ¿no? A ese tipo de oraciones nos decían que son oraciones declarativas. Entonces hay tres tipos de oraciones, las más comunes: las interrogativas, que plantean problemas; las imperativas, que indican las acciones que tenemos que realizar, ¿no? No tiene sentido, por ejemplo, si les digo traigan ese libro o abre tu libro, no tiene sentido decir que sea verdadero o que sea falso. Otra cosa es que obedezca o no obedezca, ¿no? Pero no tiene sentido decir que sea verdadero o que sea falso. Esas son las imperativas. Y de las declarativas, sí. Por ejemplo, si digo hoy es lunes, es una oración declarativa. Estoy afirmando que hoy es lunes. ¿Y qué significa eso? Que podemos dar un valor de verdad. Es una oración declarativa porque se puede asignar un valor de verdad. En este caso, ¿qué valor de verdad le asignaríamos si decimos hoy es lunes? Falso. Falso, porque no es cierto, ¿no? Entonces ya sabemos distinguir lo que son oraciones interrogativas, imperativas y declarativas. Las declarativas se caracterizan porque tienen sentido de sí, que sean verdaderas o falsas. A ese valor, a verdadera y falsa, se llaman valores de verdad. El valor de verdad se le asigna un valor de verdad B, que es la inicial de B de verdadera, si la proporción es aceptada como verdadera, y se le asigna el valor de F si la proporción es aceptada como falsa, F mayúscula, ¿no? Aquí debajo te encuentran unos ejemplos. Todos son proposiciones, ejemplos de proposiciones, ¿no? Hoy es domingo, hoy no es domingo, es una proposición compuesta porque aparece la locución no. Después, hoy es domingo o, aparece, en este caso voy a resaltar eso. Aquí, hoy es viernes, el viernes paso clase de álgebra, es una oración simple, ¿no? No hay ningún conectivo que destaque a más de una o dos proposiciones. Ya. Entonces, el viernes paso clase de álgebra es una oración declarativa simple. Y por ser oración declarativa simple, es una proposición simple. Paso clase de álgebra es también una proposición simple. Hoy es domingo, es proposición simple. Hoy no es domingo, aparece aquí la locución no. Cuando aparece la locución no, ya deja de ser simple, y eso ya se considera como una proposición compuesta. La siguiente, hoy es domingo o paso clases de álgebra. Hay dos proposiciones simples que las he de resaltar. Esta proposición simple, y hay otra proposición simple que es paso álgebra. Y estas dos proposiciones simples están unidos por este conectivo gramatical, por el conectivo gramatical o. La otra proposición, hoy es domingo y paso álgebra. Aquí hay un conectivo estas dos proposiciones, hoy es domingo,
es una proporción simple, es paso clase de álgebra, es otra proporción simple y están unidos por el conectivo gramatical y. A este tipo de oraciones se llaman oración, es una conjunción, es la conjunción de dos proposiciones simples, o de dos oraciones declarativas simples. En cambio, el de arriba, cuando están unidos por el conectivo o, se llama disyunción, y en lógica se llama también suma lógica. En cambio, el de abajo es hoy es domingo y paso álgebra se llama conjunción, y en lógica se llama todo, también se llama todo. La otra, aquí aparece un otro conectivo que relaciona dos proposiciones simples, es el sí y el entonces. Si hoy es viernes es proposición simple. Paso clase de álgebra es proporción simple. Entonces, estas dos proporciones están enlazadas por esta relación de sí entonces, por esta locución de sí entonces. Si hoy es viernes, entonces paso álgebra. Si ocurre que hoy es viernes, entonces ocurre que paso álgebra. El otro, hoy es viernes, sí y solo sí, hay otro conectivo, que es el sí y solo sí. Se relaciona también dos proporciones, esta proposición simple y con esta otra proporción. Hoy paso álgebra. Y la última, por ejemplo de proposición. Simón es el nombre del alcalde de Totora. Esa es una proposición. ¿Es proposición o no? ¿Es verdad que es proposición? Ya, nos están diciendo sí, es una proposición, sí, evidentemente. Conocemos su valor de verdad de esta proposición, porque lo que nos interesa. ¿Se conoce? ¿Alguien conoce? Hay que buscar en internet. Ya, se puede conseguir, pero con seguridad es proporción porque tiene sentido decir que sea verdadero o que sea falso. Su valor de verdad podría ser verdadero o podría ser falso. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Buscar por internet o por cualquier otro medio, ¿no? Se puede averiguar y se resuelve así este problema, el problema de obtener su valor de verdad de esta proporción. Pero no deja de ser proposición, sigue siendo una proposición, solo que no conocemos su valor de verdad. No son proposiciones las interrogativas, ya lo que hemos dicho, las imperativas, por ejemplo, leer el capítulo 1 del álgebra de Rojo, de Armando Rojo, es una oración imperativa porque está ordenando, ¿no? Pide que se realice esa acción, leer, ¿no? No tiene sentido que decir que sea verdadero o que sea falso. Una cosa que obedezca o no obedezca. Buen día, señor, es otra oración que no es ni interrogativa, ni imperativa, ni declarativa. Simplemente es una expresión de saludo, ¿no? Un deseo. Esa no es proposición, no tiene sentido decir que sea verdadero o que sea falso. Bien, la definición de valor de verdad de una proposición. A ver, intuitivamente, ¿qué valor de verdad le asignaría a hoy es domingo o paso clase de álgebra? Falso, ¿listo? ¿Por qué? Hoy es domingo, es falso. Ya. Porque hoy no es domingo. Ya. Cuando está unido por el conectivo o, dice, ocurre que sea hoy domingo o debe ocurrir que paso álgebra. Si no ocurre ninguno de los dos, entonces sería falso. Pero cuando es el o, se debe interpretar de esa manera. Ocurre uno de ellos, ¿no? Si ocurre uno de ellos, entonces tiene valor de verdad B. Si no ocurre ninguno de los dos, entonces tiene valor de verdad E. Con esa forma de definir, se entiende cuál es el valor de verdad de hoy es domingo o paso clase de álgebra. Sí, licenciado.
Ese sería Entonces, el Que solo es consecuente, falso sería cuando verdad, los dos son ¿verdad? falsos. exactamente. Ha de ser falso, lo único que tenemos que recordar, cuando ha de ser una disyunción, ha de ser falso, cuando las dos proporciones que la integran tengan valor de verdad falso, o sea, sea falso, tengan el valor de verdad F. Entonces En esa este caso expresión es verdadera. es verdadera, sí, suficiente que uno de ellos sea verdadero. En este caso, existe la posibilidad de que los dos sean verdaderos. ¿Se dan cuenta, no? Podría ser domingo y también podría ser, y podríamos pasar algo. Si los dos son verdaderos, entonces el valor de verdad sería verdadero. Y cuando eso ocurre, si aceptamos que los dos pueden ser verdaderos, decimos que este O es inclusivo. Hay otro O, otra disyunción que es exclusiva. Por ejemplo, si yo les digo, hoy es lunes o martes, ¿cuál sería el valor de verdad de esa proporción? ¿Verdad? Sí. Verdad, porque es suficiente que uno de ellos sea verdadero, ¿no es cierto? En este caso, paso clase de álgebra, digo, hoy es lunes o hoy es martes, ¿no? Es verdad. ¿No? Es lunes o martes, es verdadero. Y puede ocurrir que sean verdaderos los dos al mismo tiempo, que sea lunes y que sea martes al mismo tiempo. ¿Puede ocurrir? En términos diferentes sí podría ocurrir, pero siendo hoy lunes y mañana y hoy martes no se podría, sería uno falso necesariamente. Exactamente. O sea, no pueden ser las dos cosas verdaderas. O sea, no pueden ser lunes y martes al mismo tiempo. ¿No? Tiene que ser, en ese caso decimos que esa disyunción es exclusiva, excluye la posibilidad de que los dos sean verdaderos, ¿no? Entonces no se olviden, una disyunción, hay una sola situación en que una disyunción es una disyunción inclusiva, ¿no? Que es la que estamos viendo, es la más común, es la que vamos a utilizar. El O es O exclusivo, se indica por una barrita debajo, o en el texto es un O, una B o una barrita debajo, ¿no? Pero el O inclusivo es el que vamos a adoptar como el más común. Entonces, les decía que para que sea falso hay una sola situación en que los dos sean falsos. Solo en ese caso ha de ser falso la disyunción. En cambio, en la conjunción, para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos cuando están unidos por el conectivo y. Es la única posibilidad de que sea verdadero cuando los dos son verdaderos. Después es falso en el resto de las situaciones. Suficiente que uno de ellos sea falso para que la conjunción sea falso. Y el valor de verdad del sí, entonces. El valor de verdad de una implicación. A esto se llama implicación condicional. El sí, hoy es viernes, entonces paso algo. Hoy es viernes, es el antecedente, se llama antecedente, y paso álgebra es el consecuente. Entonces el antecedente está después del sí y el consecuente está después del entonces. A veces no se escribe la palabra antecedente, pero se escribe la palabra sí. O sea, el antecedente sí, que está precedido por el sí, y no se escribe el consecuente, le ponen una comita, pero se sobreentiende. Si aparece el sí, tiene que estar siempre acompañado por el entonces. Y si aparece el entonces el sí tiene que estar ubicado. Son formas de relación, ¿no? El sí puede estar después o antes, ¿no? Pero eso es importante identificar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. En este caso, el antecedente siempre ha de estar después del sí y el consecuente ha de estar siempre después del entonces. Podría esto escribir paso álgebra si hoy es viernes. Es una implicación, solo que no he enunciado la palabra entonces, pero tengo identificado cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. La otra proporción es el sí, solo sí. Esta es, hoy es viernes, sí, solo sí, paso álgebra. En realidad, esta es una doble implicación, se llama también doble implicación, porque
el antecedente sería hoy es viernes, si hoy es viernes, entonces paso álgebra. Pero también, como estamos diciendo sí, solo sí, aquí después de este sí aparece el paso álgebra, entonces sería antecedente y hoy es viernes sería consecuente, y diríamos así, si paso álgebra, entonces hoy es viernes. O sea, se dan las dos implicaciones simultáneamente, ¿no? Y esas son las proposiciones. ¿Y cuál es el valor de verdad de la implicación? Hay una sola situación en que una implicación es falsa. Es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo eso tienen que recordar. Olvídense un poco de las tablas de verdad. No está mal que hayan repasado, pero puede servirles. Pero para demostraciones es preferible que recuerden cuando una implicación es falsa. Les repito, una implicación es falsa en una sola situación, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si no se da eso, entonces siempre es verdadero. En cambio, ¿cuál es el valor de verdad de esta doble implicación? Que los dos tienen que tener el mismo valor de verdad. O sea, la primera proposición tiene que tener el mismo valor de verdad de la otra proposición, de la segunda proposición. En este caso, ¿cuál sería el valor de verdad de esta implicación? De esta doble implicación, o de esta equivalencia también se llama, de esta equivalencia. Hoy es viernes, sí, solo sí pasó algo. ¿Cuál sería el valor de verdad? Verdadero. Verdadero. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que hoy es viernes tiene que tener el mismo valor de verdad que paso algo. Hoy es viernes, ¿es verdad eso? No dice No, es falso. ¿Y paso álgebra? verdadero. Verdadero. Entonces ya no tiene el mismo valor de verdad, ¿no es Falso. cierto? Por tanto, esta doble implicación, esta equivalencia es falsa, ¿no? Entonces les repito, los dos tienen que ser falsos o los dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero, ¿no? Ahí después viene la definición de verdad de verdad, que es lo que ya les he dicho. Tienen los ejemplos, han leído todo eso, proporciones compuestas. Otra vez hay más ejemplos sobre lo mismo, ¿no? Relación condicional, también aquí está lo que les he dicho, y la forma de simbolizar. P implica Q, o si P entonces Q se simboliza de esta manera, P implica Q, ¿no? En las otras, en la bicondicional, en lugar de escribir sí, solo sí, puedo escribir este símbolo que es de doble equivalencia, que es de doble implicación. P implica Q, y si leo de derecha a izquierda, Q implica P, ¿no? A la vez P es antecedente y consecuente, lo mismo que Q, son antecedente y consecuente de una doble implicación. Vamos a hablar de esto. Operaciones lógicas de la negación. La negación simbolizamos de esta manera. Si no pueden escribir, si no encuentran este símbolo que está escrito aquí como una ondita, ¿no? Se fijan, ¿no? Este símbolo se lee no P. Pueden escribir también así, como está aquí, simplemente no P. Eso solamente para salir del apuro, ¿no? ¿Qué valor de verdad tiene cuál es el valor de verdad de una negación? Si el valor de P es B, su negación ha de ser F, el valor de verdad de la negación. Si el valor de verdad de P es F, su negación ha de tener el valor de verdad B. Creo que no es nada difícil eso. La suma lógica, P o Q, esto es una suma lógica o disyunción. La disyunción son dos proporciones, P y Q son dos proporciones indeterminadas. Pueden llamarse también variables proposicionales, ¿no? Y se simboliza de esta manera, P o Q. Esa B se lee como O.
Si no quieren utilizar esta B, pues utilizan simplemente O. Conjunción o producto lógico. El producto lógico se escribe así, P y Q, y se utiliza esta B invertida o volcada verticalmente. Repito, si no pueden conseguir encontrar este símbolo en su cinta de símbolos, utiliza la I, P y Q. Esto también se lee P y Q. Su valor de verdad, ya hemos dicho que su valor de verdad se ve cuando los dos sean verdaderos. Si no tienen ninguna otra pregunta, se nos ha de acabar, nos dan solamente 40 minutos de tiempo. ¿Me escuchamos que ya nos han cortado? ¿Se escucha, licenciado? Ya. Entonces, probablemente nos corten ya. ¿Qué tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que se corte?